Pues Susana, bienvenida a este especial Halloween que me hace bastante ilusión haber hecho así ahora que se acerca la época, ya estamos en octubre, ya nos vamos metiendo un poquito en el ambiente. Y cuando vi tu mensaje y tal, y vi que te dedicabas a hacer terror, ciencia ficción, distopía y tal, que ya veremos un poquito a lo largo de este programa que terror se puede hacer de muchas formas, no únicamente con lo que conocemos, que eso es lo interesante al final. Y bueno, bienvenida a Entre Historias y Té. He visto que te habías preparado tu tacita, ya me he preparado la mía también. Sí, sí. Así que nada, vamos a pasar un rato terroríficamente divertido entre historias y té. Y lo primero de todo, sí que me gustaría que te presentaras, nos dijeras quién eres y nos dijeras también dónde podemos leerte, dónde podemos encontrar pues aquellos relatos, cuentos y demás, o novelas que hayas podido escribir. Vale, Adelante, es tu momento. vale. Me lo he escrito también porque si no se me olvida. Soy un desastre. Perfecto. Soy Susana Torres Cabeza, porque hay alguna Susana Torres también por ahí. Susana Torres Cabeza. Bueno, soy escritora. Escribo desde siempre, pero realmente llevo enviando a concursos y convocatorias un par de años solamente. ¿Vale? Hace un par de años decidí que ya era el momento. Y desde la adolescencia que empecé a escribir relatos, poemas y no me había atrevido, había ganado algún premio escolar, pero no me había atrevido y hace dos, con el COVID, empecé a enviar a convocatorias, sí. Sí, yo creo que con el COVID todos nos Sí, fue es un cierto que momento. hubo mucha gente, claro, al Sí, aprovechar el poder estar en casa, poder dedicarte a escribir y tal, hubo mucha gente que incluso en ese tiempo de cuarentena escribieron y sí. publicaron novelas en ese tiempo, o sea que lo entiendo, Sí, lo de entiendo. hecho fue después del COVID todo esto y también me lancé a escribir mi primera novela, que es una novela corta. Y fue, bueno, es que han sido 2 años muy locos, 2 años en los que, bueno, se ve que lo que escribo gusta Bueno, y mejor, me han eso es bueno, eso publicado es bueno. bastante. Sí, 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 sí. Y es eso, he escrito una novela corta que se llama Sin forma, con diversidad literaria, y luego tengo relatos en bastantes revistas, en webs como especulativas, que especulativa se dedica a publicar relatos sobre todo de mujeres, del género fantástico, Ujú. y tengo varios relatos ahí. Luego tengo en revistas como Penumbría, Sí, algo había visto Pulporama. que me pasaste y tal, Sí, alguna cosita me he sí, leído y he visto que tiene bastantes relatos y en sí, antologías y tal, me parece muy guay. sí. Y luego eso, antologías de diversos autores. Bueno, eh, sí, tengo bastante cosa. He sido muy activa en estos 2 años. No, no, oye, perfecto, tiempo bien invertido, porque he visto que bastante, es guay porque no habías tenido hasta ahora ningún autor o autora que hubiera hecho relatos y cuentos y tal, y por eso también me parece guay diversificar un poquito por ahí, tirar, y también consejo para gente que pues pueda estar viendo esto, que se dedique a hacer relatos y cuentos, también creo que puede ser bastante interesante tirarlo un poquito por ahí. Y bueno, de todas formas, yo los enlaces de dónde podemos leerte y comprar tus historias y tal, los voy a dejar en la descripción, por la pantalla también se verán y tal. Vale, pues mira, siempre que como este programa lo voy haciendo un poco por secciones, digamos, por géneros y demás. Evidentemente se van a repetir porque al final pues hay muchísimos escritores y no todos escribimos únicamente lo mismo, pero bueno, hay de terror, de romántica y tal. Y lo voy haciendo por secciones, pues bueno, se repetirán, pero siempre hago algo que es hacer pues una breve introducción al género, por si hay alguien que está aquí que no escriba terror, pero se quiera abalanzar un poquito y no conoce todavía. Yo he estado investigando, imagino que tú sabrás más del tema que yo en este aspecto, al menos en lo que sea, pues ya no solo terror, sino pues ciencia ficción, distopías y tal, seguramente tienes un poquito más de manejo. Y yo sí que me he dado cuenta de que se divide como en tres tipos de terror, principalmente, aunque después ya sabemos que esto en la literatura así, ¿no? Que luego pues los géneros se van mezclando con los subgéneros, hacemos terror con fantasía, no sé qué, o sea, hay de mucho tipo. Pero sí que hay como tres principales, que sí que es verdad que si nos paramos a pensar en las historias que conocemos, están muy ahí, son muy presentes, que serían como un terror que retuerce lo cotidiano y lo convierte en algo terrorífico, como bien podrían ser películas como Annabelle, por ejemplo, o alguna de estas como es tipo Smile, esta película que es que bueno, que sale con una sonrisa, ¿no? Y retuerce algo tan normal y tan común y bonito, de cierta forma, como si era una sonrisa, le da un significado que es terrorífico.
Tendríamos también, por otro lado, lo que sería terror fantástico, que es quizá más conocido, pues vampiros, hombres lobos, zombies, un poquito así de variedad más común. Y luego terror psicológico, que yo he estado investigando y tal, y es como un terror que, diga un poco narrador poco fiable, que duda de lo que están viviendo los personajes, si es cierto, si es no, juega un poquito con la mente, un poquito rollo a lo mejor American Psycho, alguna cosita así, Sí. un corazón delator de Edgar Allan Poe, que también lo tenemos como muy presente, lo conocemos, pero nunca nos habíamos parado a pensar exactamente qué está haciendo, ¿no? Pues retorcer un poquito la psicología de la persona y jugar con ese miedo. O El O por ejemplo, Resplandor, ¿no? exacto, El Resplandor, Sí, que eres sí, uno de sí. los que también tenía anotados, exacto. O, por ejemplo, tirando un poquito así a las mezclas que comentamos de fantástico y tal, por ejemplo, sería It, que retuerce pues, los miedos de los personajes y los utiliza en su contra y tal, pero con la figura del payaso. Y yo quería preguntarte, ¿en qué momento empiezas tú a decidir, oye, yo quiero escribir terror, ciencia ficción, distopías? ¿En qué momento decides eso y por qué? Qué pregunta. Sí, sí. Para No, yo empezar, ¿no? Un creo, poco fuerte ya. sí, yo creo que no hay un momento en el que te paras y dices, vale, voy a escribir esto. No, yo creo que bueno, aunque soy una persona muy alegre y muy positiva, siempre me ha gustado lo extraño, lo oscuro, y yo creo que al final los escritores escribimos lo que tenemos en la cabeza. O sea, si te vienen historias oscuras, vas a escribir historias oscuras. Entonces, bueno, yo creo que es eso, no te paras a pensar, voy a escribir, bueno, o a lo mejor sí para las convocatorias, pero no cuando escribes por gusto, que deberías, Que debería ser deberíamos así, escribir por exacto. gusto. Debería ser la norma. Sí, escribes yo creo lo que tienes en la cabeza, ¿no? Las historias que se te ocurren, las escribes y no te paras a pensar qué etiqueta, bueno, al final cuando hay que publicarlas sí, Claro, pero entonces sí ya buscas un poquito el género en el que sí, encajarlo. esto es. Pero al principio no te paras a pensar, voy a escribir, no. Y claro, a mí las historias que siempre se me han ocurrido han sido terror, ciencia ficción, porque es lo que me gusta, porque también me gusta leerlas, porque al final también escribimos un poco también lo que nos gusta leer. Exacto, sí, nos retroalimentamos un poco, porque sí que es verdad Sí, que con otros autores que he charlado y tal, siempre les hago esta pregunta porque muchas veces, a veces no tiene por qué ser lo mismo lo que buscamos como escritores que como lectores. O sea, yo puedo escribir dramas súper profundos, pero luego que a mí lo que yo más lea normalmente pues sean comedias románticas. Pero oye, cada maestro tiene su librillo y por esa parte me sí. gusta Y hay preguntar que leer de todo, porque... además, hay que leer de Exacto, hay que todo. leer de Sí, todo, que sí. es un consejo muy importante, sobre todo cuando empiezas Sí. en este mundillo, que es que hay que leer de todo, bueno, malo, mejor, peor. Al final te tienes que hacer Clásicos, tu sobre todo criterio. clásicos Exacto, de la literatura, sí, sí, muy de todo, importante. eso es importante, desde clásicos hasta lo más contemporáneo. Sí, Y yo creo, o por lo menos lo que yo he ido aprendiendo con el tiempo, lo que a mí se me ha enseñado a base de pues, asistir a clases de escritura y de formarme y tal, es que en cuanto al género del terror, porque a ver, yo terror he hecho poco, sí que es verdad que es un género que yo creo que es lo que tú has dicho, ¿no? Que a todos como nos atrae un poco lo curioso y lo extraño, ¿no? lo extraño. Sí, Exacto. Y yo personalmente he escrito poco terror, algunos microcuentos, alguna cosita así, sobre todo para vídeos y tal, que yo soy un poquito cinéfila en ese sentido. Y yo me he dado cuenta de que existen quizá como dos pilares fundamentales para construir al menos una historia de terror. Y creo que uno de ellos sería la atmósfera, la ambientación. Yo te quería preguntar cómo has hecho tú, cómo haces tú cuando te enfrentas a un relato de terror para construir esa atmósfera, para crear ese ambiente evocador. sí. Es una cosa que creo que es bastante difícil porque Mm, la línea entre lo ridículo y lo terrorífico es fina. Y bueno, hablando con otros compañeros, yo creo que una de las claves del terror es que la amenaza se presienta pero no se vea, ¿no? Que no enseñar demasiado, que no sea obvio. Y entonces, bueno, pues claro, puedes crear la atmósfera con muchos adjetivos, pero si te pasas, queda pesado la descripción y te saca del relato. Entonces, ir dando pequeñas pistas poco a poco sin enseñar de golpe. Si enseñas de golpe, el lector mm. ya se lo espera y si es predecible un relato de terror ya puede ser Ya, exacto, cerrado. apaga y vámonos ya entonces, ¿no? Si lo ve Es venir. difícil. Yo, a ver, solo he escrito una novela que es
distopía, y ahora sí que estoy escribiendo otra de terror, pero sí que me doy cuenta, de relatos sí que he escrito bastantes de terror, y es eso, sobre todo en el relato corto, la clave es sorprender. O sea, el terror, yo creo que el relato corto le va muy bien porque el giro final, el sorprender al lector. Entonces, claro, para llegar a sorprenderle, no tienes que darle la información, pero muy poquito a poco, porque un fantasma que te viene y ya lo ves, ya te deja de dar miedo. Tienes Exacto, que sí. oír primero ¿no? Oír los pasos, ¿no? Sí, 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 Sugerir sí. sin mostrar. Yo creo Exacto, que esa es la más. clave, sí, sí. Que es curioso porque generalmente en las historias siempre se nos dice, o al menos a los escritores siempre se nos dice él, no lo cuentes, muéstralo. Y lo gracioso en las historias de miedo es no solo no lo cuentes y no lo muestres de golpe, sino que sugiérelo. Es un Sí, poquito sí, como sí, más. sí. Porque claro, si te lo esperas, es que entonces ya no da miedo. O sea, si Claro, ya sabes lo que va a pasar, dices, vale, pues exacto. ya. Vas como muy, muy de frente. Al Sí, final yo creo que sí que es cierto que hay que jugar un poco con la tensión que puede haber en el sí, relato, con dilatar esto, claro, no pasar tampoco de frenada, que es lo que comentabas, pero sí quizá el, clave. el sugerir más que mostrar. Sí. Y uno de los pilares sería esto, el crear una atmósfera, una ambientación, una tensión. Y claro, hemos dicho el tema de las descripciones, no pasarnos tampoco, pero ¿cómo creas tú normalmente una descripción de los personajes, de esta ambientación, de las criaturas, si es que las hay, por así decirlo, si tiramos a un de esto más A ver, fantástico? yo también, como tú, soy muy cinéfila, entonces yo el relato, el escenario me lo imagino en mi cabeza. Entonces, pues poco a poco vas tirando del hilo, que cuesta, ¿eh? Cuesta no, Mm, porque tú ya quieres explicar todo lo que hay en esa escena y no. Y poco a poco, y en cuanto al personaje, sí que me gusta mucho, relato corto, no puedes explicar mucho, pero intento que tenga una psicología detrás, un por qué hace lo que hace, que creo que es importante, porque si el personaje no es creíble, también te saca del relato. Y en el terror también, aun un vampiro tiene que ser creíble. Tiene exacto, que tiene que ser ser creíble. verosímil dentro de sus Sí, propios sí. límites de fantástico, claro. Por lo menos en el tipo de terror que me gusta a mí, que también es lo que es el tipo, terror dentro de la realidad, un elemento fantástico y el terror también psicológico, que son los que a mí más me gustan, hay que trabajar mucho el personaje. O sea, Mm, por qué este asesino ha vuelto, qué historia tiene detrás, qué le ha llevado allí. Aunque no lo escribas en el relato, tú lo tienes que saber. exacto. Sí, 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 claro, sí. para conocer a la persona. Mira, no había pensado yo eso de que sí que es verdad que debe haber como cierta psicología detrás de los personajes, o incluso eso que comentaba antes de It, ¿no? O de esos, o American Psycho, ¿no? Que juegan mucho con la psicología, con ese tipo no lo había pensado así y sí que me da que tienes toda la razón. Esto al final tú eres la que más conoce del tema que yo. Pero me gusta esa idea de ya no solo trabajar la ambientación, sino trabajar pues la psicología del personaje, que eso sí lo vamos a comentar mucho al tema de relato, que es lo que has dicho que tiene que ser breve, que esa es otra. Sí, sí, sí. El relato, bueno, claro, hay relatos más largos que entonces sí que tienes que hacer un poco una estructura. En el relato corto, sobre todo, es tener la Ujú, idea de lo que quieres contar, porque si empiezas a describir demasiado se te va. exacto. La idea y que no te lo esperes, que el giro final, que por eso es el terror le va como anillo al dedo al relato corto. Sí. Los relatos de, ¿no? De Por algunos eso autores. quizá hay como más, o existen más relatos, cuentos, Sí, que quizá una novela puede ser como muy. O pasarnos de frenada, que lo como comentado, la tensión se dilate y ya no se genere el mismo efecto, quizá. sí. Yo estoy escribiendo ahora una novela corta, pero una novela y me está costando porque estoy acostumbrada al relato corto y me está costando, claro, hay que trabajar más lo que pasa ¿no? Sin mostrar demasiado, cuesta. Claro, es, Sí, es, sí. es alargar lo que estás acostumbrada a que, mira, a mí por lo contrario me pasa al revés, que me cuesta mucho acortar. Ah, Y, o sea, a mí me pasa todo lo contrario, yo me dilato, me explayo ahí escribiendo y siempre me ha costado mucho acortar, pero claro, también es curioso que a la inversa, alargar y no sentir que estás rellenando y sobre todo no, en, eso en nunca, textos de eso terror, nunca. claro, Si no, lo que dicen, ¿no? Si una historia la puedes contar en un relato corto, no la alargues, porque entonces no, exacto. no.
Está perdiendo y además irá en contra de la novela, realmente, lo sí, cual no queremos que suceda algo así. no. Y, a ver, lo digo como un aspecto importante en el terror, pero creo que es un aspecto importante a nivel general, en cualquier género. La voz narrativa, el construir una buena voz narrativa, pero sí que creo que puede tener bastante peso, al menos en una historia de terror, ya sea pues, un cuento, un relato o una novela, o incluso un guión, pero claro, ya hay un guión, ya hay una voz narrativa como tal, ¿no? Pero claro, ¿cómo no sé si nos quieres contar cómo ha sido tu experiencia creando una voz narrativa, cómo lo has hecho tú, consejos, quizá algún truquito, alguna cosita? Sí, bueno, hice un curso de esto de escritura que Elia Barceló decía que lo más importante de elegir, o sea, es elegir bien el narrador, o sea, es básico, o sea, vamos, es casi lo más importante. Sí, sí, Entonces, sí, sí totalmente. que creo que en el terror le va muy bien la primera persona, por lo menos quizá en los relatos cortos es fácil, porque es verdad que te metes más en el personaje y si al personaje le están pasando cosas terroríficas, es fácil que el lector se meta ahí y tenga miedo. Eh, yo en las novelas sí que me cuesta la primera persona, porque coger distancia en la primera persona me cuesta. Entonces, me gusta el narrador que va saltando de un personaje a otro, no demasiados, pero sí que me gusta que haya varios puntos de vista, siempre. Eh, para que el lector siempre pueda empatizar con uno, con otro, a veces con el villano o con la víctima, porque todos Sí, tienen... que también es No me gustan... interesante como Sí, lector ver la perspectiva de quizá el malo o del asesino o lo que sea. claro. Es que creo que lo interesante para mí es que, es que los personajes no sean grises, no sean malos o buenos, sino bueno, que te puedas sentir, empatizar con el que hace lo que hace y por qué lo hace. Eso a mí me gusta. A mí me gusta construir personajes grises. Sí, Sí, a sí. mí Y también, a mí sorprender un personalmente poquito. también. Ahí Claro, también está la clave para sorprender. Sí, sí, exacto, sí. que hay un poquito como más, un poquito más de carnecita, ¿no? Que hay un poquito más de Sí. salsa y Sí. Pues si poder no dices, encontrarle más. mira, este es el malo, ya va a Y ir, ya ya está. sabes que lo va a matar, ya está, ya Exacto, está. y al final No, nos quedamos en una estructura básica que conocemos y oye, si la literatura nos permite explorar un poco, pues es importante al final, ¿no? sí, Antes hemos hablado de un tipo de terror, cuando estaba hablando de los géneros y tal, que sería como un terror más de retorcer el significado de algo común y de algo normal, como puede ser un espejo. No es lo mismo un espejo en una novela romántica que un espejo en una novela de terror. Le puedes cambiar el significado totalmente y lo mismo que es un espejo, pues es una taza. Yo qué sé, al final lo que tú quieras contar en tu historia. Y te quería preguntar cómo se consigue retorcer este significado y volverlo terrorífico en una historia de miedo. ¿Cómo se claro. puede conseguir esto? Desde el momento que damos cualidades humanas a cosas que no las tienen, como objetos o insectos, o, Ujú. ¿no? Ya, eso ya es extraño. Y entonces, bueno, es una de las claves del terror, ¿no? El navegar por lo extraño. Entonces, a ver si yo ahora si viera que algo de mi casa, un objeto, viene hacia mí, ya, Hombre, pues sí, ahí daría ya bastante tendría miedo. miedo, claro, claro. Entonces, yo creo que ahí ya tienes ganado. O sea, el elemento extraño, tanto si es un fantasma como si es un objeto, ya lo tienes. Y entonces, a partir de ahí, la clave es darle credibilidad a eso, entre comillas, ¿no? O sea, que un gato, de repente, un gato casero que todos nos parece entrañable, de repente sea un asesino, pues ahí está, el cambiar, Ujú. cómo vemos, ¿no? El cambiar cómo ves un elemento que ves cotidiano, el cambiarle, el ponerlo en otro lugar. Exacto, ¿no? Creo que es una de las claves del terror, que no te esperes la Ujú. reacción de eso, ¿no? Y Y, generar, claro, generar un miedo o una incomodidad a través de algo que sí, pues es más porque común. piensas, ostras, es que si ahora de repente todos los gatos son asesinos, yo Mm. tengo uno en mi casa, ¿sabes? Claro, Entonces, ya, el exacto, que ya todo te el mundo genera ese pueda, miedo en algo que tirando de sí, imaginario colectivo ya conoces sí, realmente. sí, Ya no sí, es sí, el típico miedo de que al final es como más sencillo, entre comillas, porque al final no considero que haya nada sencillo,
pero todos podemos tirar del susto de la monja en un pasillo oscuro, por así decirlo, Sí. pero tirar de algo común, como yo que sé, un abrazo, una sonrisa, como esto, una Exacto. muñeca y Es más retorcerlo. terrorífico, porque al Exacto. final una monja dices, bueno, yo no tengo monjas en mi casa, no hay Exacto, estoy, pues dices, o estoy, sea, sabes que es algo malo, estoy así que salvado. Pero claro, a lo mejor tengo un gato o tengo cualquier otro claro. elemento que te puedes, ¿no? Eso a mí me parece genial cuando una película o un relato consigue eso, consigue que acabes el libro o acabes la película y tengas miedo, que te gires y digas, Mm. ostras, ahora este gato me va a matar. Sí, sí, tengas como la duda, ¿no? Ahí, Detrás. ahí eso es impagable. Yo creo que ese es, sí, sí, ese es Es haber conseguido realmente el cometido de la película, realmente, sí, o sí, la sí, sí, película o el libro, sí, que sí. pretendía conseguir eso, pues ya te ha conseguido hacer sentir incómodo en esa situación Incomodidad, realmente. eso es incomodidad. El miedo tiene que hacer que estés incómodo Mm. con la situación, ¿no? Claro, al final tiramos hablamos de miedo, pues de eso, de fantasma, de todo el miedo que conocemos, pero lo que hemos dicho antes, que terror hay de muchos tipos, ya puede ser, o sea, al final hay distopías que no tiran por el miedo, pero que la incomodidad es brutal y el terror que te sientes o la asfixia, la situación, como puede ser, a mí en mi caso, por ejemplo, me pasaba leyendo 1984, la típica distopía, pero la sensación de Sí. asfixia, de incomodidad, de hipervigilancia, es que era, o sea, yo recuerdo que postergaba la lectura porque es que se me hacía agobiante ponerme a leer esa historia. O sea, al Claro, final, no, eso es lo que tiene que conseguir la película que está, por ejemplo, que es una persona enterrada viva. Ahí, toda la película se basa en ese agobio, en esa incomodidad exacto. ¿no? Eso es lo que tiene que conseguir el terror, el desasosiego, Mm. que el saber qué va Empatizar, a quizá. pasar Exacto. sí, 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 sí. Mira, ahora que he dicho esto de las distopías, yo, o sea, un elemento que sí que me he fijado que es como más común en las distopías, pues crear un miedo y ponerle una solución radical, como bien podría ser en el cuento de la criada, no están haciendo niños, hay que hacer algo y la solución radical es esta, o el libro este de Cadáver Exquisito de, pues, no podemos comer más carne, hay que poner alguna solución, la solución es consumimos humanos, en vez de ¿qué hacemos? ¿Nos volvemos vegetarianos? No, comemos humanos, Sí, porque no sí, estamos dispuestos a pasar por no comer carne. Claro, yo me pregunto, también hablábamos de los miedos, de cómo se crea un miedo retorciendo algo común, cómo se crea un miedo capaz de conseguir algo así. claro, sí, sí, las distopías es eso, por definición es lo contrario de utopía, eso es Exacto. ¿no? Una situación en la que la humanidad está mal, está ¿no? Bajo el yugo de un dictador Exacto, o sí, bajo. sí, sí. Bueno, lo pensaba, alguna vez lo he pensado y realmente puede ser algo muy grande, como por ejemplo que se muera el sol o algo muy catastrófico, una guerra mundial, Ujú. pero puede ser algo muy, muy tonto, como que todo el mundo de repente se quede ciego, como en el ensayo de la ceguera Exacto, de ensayo de la Saramago. ceguera. Cierto, es Y eso lo cierto. cambia todo. Es una cosa pequeña y de repente toda la sociedad que conocías hasta ahora no sirve. Exacto, se derrumbe tal cual la conoces, sí, sí. Me parece una obra maestra porque es eso, consigue con un detalle que de repente nuestra sociedad conocida se convierta en una distopía. Y eso bueno, me parece Claro, genial. No hace exacto, falta un apocalipsis nuclear, mm, realmente es un detalle y que lo cambie todo. exacto, sí. Y No lo había pensado así, es cambiar algo que, lo mismo que hemos dicho, cambiar algo que sí, conoces, algo tan común como la vista, a como de la vista repente y todo perderla todos. cambia y entonces entras en la ley de la selva y al final lo que más miedo nos da es perder nuestro estatus, nuestra vida Ujú. y bueno, y volver a empezar porque se convierte en la ley de la selva aquello, la ley del Exacto. más fuerte. Ya no hay sociedad, sino que es el más fuerte. Que es algo como muy común en las distopías, ¿no? El tirar siempre por el Sí, salvajismo sí, del ser humano, que al final sí, es buscar pues, en los miedos más primitivos, quizá, exacto. estilo The Walking Dead, de que en el momento empiezan dando miedo, yo que soy muy fan de The Walking Dead, empiezan dando miedo
los zombies y luego los zombies pasan a segundo plano totalmente. O sea, lo que aquí da sí, verdadera miedo son los hombres, los seres humanos y lo que hacemos en un mundo sin ley. como el libro, bueno, la película La carretera de Road, o sea, es el mundo que se acaba, pero Mm, realmente lo que da miedo son los humanos, que son, de repente es la ley de la selva y son los humanos de los que hay que huir. exacto, sí, sí, Es sí. un libro, una película muy duros, por cierto. Sí, 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 las además, creo películas. que me suena, creo que sé cuál es. Y La del me padre hace y el gracia. hijo. Sí, sí, era lo que iba a decir. Digo, creo que hay como. Sí, 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 o sea, me ha venido como la imagen del cartel de la película. Y A al mí final. me parece terrorífico, o sea, Ujú. me traumatizó. Y al Sí, final, pero sí. es que nos damos cuenta de que al final buscan en los miedos más comunes, que conocemos todos y que en parte nos da un poco cosa Sí, es el admitir. miedo bueno, primero del padre al hijo, el miedo de que le pase algo a mi hijo y luego Ujú. el miedo a perderte como humano, ¿no? El convertirte Exacto. en un animal o en... Es dura la película. Claro, bueno, pues la tenemos ahí, la tenemos presente, El porque sí que libro. es verdad que a la hora de buscar, es lo que comentábamos, ¿no? Pues tiramos de miedos quizá más conocidos y tal, pero en el momento en el que buscamos miedos más personales, más introspectivos, y nos vamos hacia adentro, sí que es verdad que podemos dar con una clave. Sí. mm, Sí, yo creo que al final da más miedo, porque el vampiro, bueno, pues sabes que no existen, o sí o exacto. no, O sí o pero no, no lo sabemos, no lo vamos a poner en duda. Pero, ostras, el miedo ese a lo que le puede pasar a tus hijos o lo que a la locura, ¿no? Ese miedo sí que es terrorífico, eso sí que y Exacto. está ahí detrás, está detrás de ti. Y ese miedo Y existe y es real y ojo que también es algo que igual hay gente que lo está viviendo ahora mismo, como puede ser en países en guerra, en situaciones exacto. así. O Sí, sea, es el sí. miedo al final, tiramos mucho de la fantasía y tal, pero es muy cierto, por Sí, sí, desgracia, la realidad ese tipo siempre de... supera la ficción, sí, Exacto, la sí, realidad siempre siempre. supera la ficción, tal cual. Y no, pero me gusta también ahondar más allá de pues fantasmas, brujas, este tipo Que de me cosas encantan, que... ojo, me Sí, sí encantan, que, pero exacto. Pero al final, oye, pues al final hemos aprendido a la larga que hay muchos tipos de terror, sí, realmente, que es sí, en lo que hacemos mucho hincapié. sí. Lo que he dicho antes, que he visto que habías participado en cuentos y relatos y tal, y yo quería que nos dieras, claro, como es lo que te he comentado, ¿no? No han pasado mucho por aquí muchos autores, bueno, el programa jovencito todavía, pero me hace ilusión que ya en el principio vengan autoras que han hecho relatos, que han hecho cuentos. Y yo quería que nos dieras claves y consejos para enfrentarnos a la escritura de un cuento y un relato, porque evidentemente no será lo mismo que una novela. Y a mí, de hecho, siempre me habían dicho mis profesoras que un buen novelista tiene que ser un buen cuentista también, que me hace mucha gracia la palabra cuentista porque suena algo malo, pero... Sí, yo creo que es diferente. A ver, la novela requiere más planificación, bueno, Mm, muchísima más. Requiere trabajo de planificación, de documentación, que a lo mejor el relato no es necesario. A ver, hay relatos que sí están muy documentados, pero bueno, igual no es necesario. El relato, lo que sí, la historia tiene que ser buena, porque tienes muy poco espacio para contar lo mismo. Al final, mm, la historia es la misma, pero tienes que ir a la clave, a la síntesis. No puedes a, empezar con grandes descripciones, no puedes trabajar el mundo, no puedes... tienes que ir a la clave, a la idea, y eso tampoco es fácil. O sea, que sea buena, creo yo, no es fácil. ¿Cómo empezaría yo a escribir relatos? Bueno, escribiéndolos, o sea, la idea que tienes en la cabeza, escribe y sobre todo participar en muchos concursos porque va muy bien ver lo que los compañeros han escrito también en revistas y no enviar lo primero que se escribe, corregir, porque siempre lo primero que se escribe siempre está mal. sí. Porque es verdad que los escritores a veces cuando escribes un relato, claro, no es como la novela, que es un borrador, luego el relato muchas veces quieres enviarlo ya, porque Ujú. piensas, esto es buenísimo, lo voy a enviar. No, hay que Claro, estás corregirlo tan enamorado de tu siempre. historia que dices, Sí, voy sí, para allá. sí, porque es eso, sale y dices, guau, esto es buenísimo, lo escribes y dices, ya, lo envío, no, déjalo reposar, después corrígelo,
O sea, eso sí que les daría de consejo que lo hagan igualmente, aunque no sea la novela, que lo dejen reposar, que lo corrijan, que incluso que lo dejen leer a otras personas. Sí, sí. Sí Y no sé, que, eso, que lean muchos relatos, que también va muy bien, sí, no claro, sé. sí, importante porque al final si nos centramos solo en leer novela y tal, no nos estamos enfrentando a la misma extensión realmente. Sí, a ver, claro, cuando lees relatos te das cuenta de eso, que la clave de un buen relato es que te sorprenda, que el final, como hablábamos del terror, que te sorprenda, porque tienes muy poquito espacio y si no hay un giro final dices, vale, ya está, porque claro, en una novela pues Claro. hay más cosas. Pero en el relato es la idea, y si lo lees y dices, vale, ya está, cerró la puerta y se fue. No, o sea, tiene que, ¿sabes? Que pase algo y que te sorprenda. Yo creo que esa es la clave de Claro, sobre todo que te porque, haga sentir algo eso ahí. también. Sí, sí, Claro, al final, es lo que has dicho, tienes poquito espacio, juegas con esa brevedad. Y sí que yo personalmente tengo que decir que admiro a la gente que escribe relatos y cuentos porque me parece muy difícil realmente. O sea, me parece muy difícil centrar pues todo lo que quieres contar en un límite de hojas, por así decirlo, en una historia que tienes que ser muy claro, muy directo, que no te puedes enrollar en descripciones, que tienes que elegir las palabras sí, adecuadas. sí, O sí, sea, es es como que verdad, la sí. brevedad es muy clave, quizá. Bueno, yo admiro a los escritores de fantasía que crean mundos espectaculares, porque la verdad es que encuentro muy Sí, sí, difícil sí, eso. eso es Un mundo, bastante difícil. un mundo Bastante difícil. coherente, bueno, lo encuentro, yo eso lo admiro. Sí, hay que sintetizar, hay que Sí. elegir bien, no pasarse, también lo que decíamos, no pasarse con los adjetivos. Si una frase es reiterativa, no la pongas. O sea, Sí. si una idea no hace falta, no la pongas. Es brevedad y lo que está ahí tiene que estar ahí por algo. Ujú. Creo que esa es la Yo, clave. yo tengo una frase que siempre digo que es como en la vida o aportas o apartas. Si en la historia no, si en la historia no vas a aportar nada, no vas a hacer que la trama avance, fuera. O sea, esto Sí, no sí, sobra de aquí. Que es lo que sí, suele sí. pasar, lo que comentabas del primer borrador, que te enamoras y dices, no, todo, aquí cabe todo, y no. Sí, y siempre está mal. O sea, Exacto. sí, 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 Que esa es o otra. sea, Siempre, claro, al final acabas de ponerte a ello, acabas de escribir, a lo mejor ni siquiera ha madurado la idea, no sí, lo has sí, dejado reposar, que yo hago mucho hincapié en eso, en que el texto repose y que tu cabeza también, porque luego lo vas a ver diferente. sí. Leerlo en voz Eh, alta, porque a veces exacto, sí, es cierto, leerlo en voz alta, sí, sí. sí, escrito parece una cosa y luego lo lees y dices, esta frase es demasiado larga, ¿no? Porque hay que ir Mm. alternando también un poco y va bien leerlo en voz alta, sí. Sí, sí, eso es cierto, eso lo leí el consejo, mira, hasta ahora no me lo había dicho nadie eso, pero sí que lo he leído mucho eso y imprimir el texto para ver mejor los errores o Bueno, cambiarlo de formato yo solo también. hago con las novelas, bueno, eso lo tengo, Sí, con la novela novela y sí que es habla verdad que se sola. recomienda más con las novelas, quizá con los Sí, cuentos a lo mejor no. porque, bueno, yo para corregir necesito tenerlo escrito, no sé. Entonces, Eso pasa mucho, sí yo que también soy muy de papel y boli. lo leo y lo releo en la pantalla, pero hasta que no lo imprimo y entonces lo veo escrito y digo, vale, y Mm. entonces sí que a boli, que yo no escribo a boli, yo siempre escribo con el ordenador, pero corregir tengo que corregir con el boli, es una cosa extraña y con Es el papel. Sí, cada sí, manía sí. de escritor que tenemos, sí, sí, sí. Sí, Yo sí, y eso, aún así, después cuando lo pasas a los lectores beta y te lo devuelven y ves, hostia, que esto es malísimo, ¿cómo no me he dado cuenta de estos es como no había errores? visto yo esto de aquí en concreto y estaba enfrente, sí, sí, sí. Sí, Yo sí. he visto también gente que incluso le sirve cambiar a lo mejor la letra del formato del ordenador, pues cambiar de una fuente a otra, cambiar el tamaño, que dices, madre mía, Sí. vaya trucos para engañar el cerebro, ¿no? Al final de una forma u otra de ver Sí, cosas que antes manías, estaba viendo. cada uno tenemos las nuestras, yo creo Sí, sí, que sí. sí, sí, Pues eso, pues leerlo gente que se lo pasa a la tablet y lo lee ahí, y ahí ve fallos que en el ordenador no también, veía porque tienes la también. vista ya cansada. Pero oye, mira, son consejos que al final la idea de este programa también es que gente pueda verlo, pues adquirir consejitos a través de la experiencia, Ojalá, ojalá, crearse sí, sí. una buena caja de herramientas con las tuyas y las que vas aprendiendo de otros escritores, que también es la idea. Y mira, a raíz de eso, y te quería preguntar, ¿cuál es tu proceso creativo
a la hora de ponerte con una historia de terror, con una... Imagino, claro, que imagino que a lo mejor con una historia de terror y una distopía o algo que forme parte de la ciencia ficción, igual son procesos diferentes, quizá, o a lo mejor no, ¿eh? No te creas, lo que es diferente es si es un relato corto, un relato más Mm, largo o es una novela. Si es un relato corto, realmente muchas veces la idea la escribo en el móvil y luego cojo el portátil lo desarrolla, ¿no? Quizá. y lo desarrollo, pero ya está. Muchas veces si es un relato corto, sí que hay que corregir mucho y tal, pero eso sería, si es un relato más largo sí que hay que hacer un poco de estructura, porque si no se te va, O sea, digamos que depende tu planificación y el trabajo que haces del previo tipo, del sí. largo Sí, de la sí, porque historia. al final yo en mi cabeza no digo, no voy a escribir algo de terror o voy a escribir algo de. No, Ujú. o sea, a veces me surge una idea sobre una distopía y a veces me surge una idea sobre algo. Y a veces empieza una cosa y acaba en otra. Y me Claro, gusta eso sí, mezclar, lo también. que hablábamos de mezclar. Soy Ujú. muy de mezclar. Sí que se me va siempre hacia el terror o lo oscuro. Al final la Pocas cabra tira veces al monte. Sí, pocas veces acabo bien una historia, no sé por qué, siempre no. No me gustan los finales felices o abiertos o mal o no, feliz, o Bueno, sea, no, del todo no. no sé. Siempre dejo ahí, Bueno, sí, lo sí, deja un poquito la puerta abierta, ¿no? Un sí, poquito. sí. A ver. Y entonces, claro, la diferencia es más que escribo un relato, Mm, una novela. Entonces, sí, claro, la novela es que no tiene nada que ver. Es otra, claro. hay que planificar, hay que documentarse, hay que borrar, reescribir. Sí que es verdad que el trabajo previo de una novela es brutal. O sea, yo siempre lleva casi más trabajo la planificación, la investigación y todo eso, y Sí, escribir es lo último, realmente. sí. Y bueno, y la novela empiezas con una idea, pero bueno, al menos yo las dos tanto la novela que tengo publicada como la que estoy en ella, empiezo con una idea, pero eso te lleva a otro lado. Tus Mm, personajes tienen vida propia y te llevan a otros lados. muy Y eso en cierto los relatos eso. no suele pasar. En los relatos Claro, los tampoco controles. tienes, no tienes mucho margen tampoco para que los No, personajes se dejen llevar. no, Tienes que no. igual censurar un poquito más. Sí, sí, no, claro. En los relatos, lo que decíamos, los personajes que están y lo que dicen y lo que hacen es porque tienen un sentido en la historia. Ujú. No sobra nada, no puede sobrar nada. Si sobra es que no tiene que estar ahí. Claro, no hay espacio para el relleno, que Y es a lo la que novela, pues comentábamos. bueno, puede haber historias secundarias que estén en relación, o sea, es otro estilo de Sí, escritura diferente, sí. aquí lo veo, sí que es verdad que el relato lo veo como más conciso, más directo al grano, ¿no? Quizá. Lo que decíamos En al tu final. cabeza puede ser más larga, pero Mm, dentro de esa historia larga, el relato corto es eso de la historia que quieres contar. Es claro. que tienes que ser muy, Sí, 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 ¿no? no, es que es un trabajo, o sea, me parece un trabajo difícil realmente, el sintetizar. Claro, tú es lo que hemos dicho, tú de tu mundo te puedes enamorar y siempre pongo el ejemplo, ¿no? Y hacer un avatar y el director enamorándose de su mundo y haciendo pues sus cosas con los bichos de allí de Pandora. Pero claro, tú en un relato, en una novela a lo mejor sí que lo puedes hacer, claro, por supuesto, pero en un relato no te puedes Claro, es dar. que un relato es que es muy fácil caer en lo de siempre. Y ese es el peligro para mí del relato. El que el lector se espere lo que va a pasar porque es lo de siempre, porque es muchas veces la estructura se repite y entonces el sorprender, esa es Mm. la clave del relato. O sea, Es el, la el- verdad, quizá entre sintetizar y el encontrar algo que sí, sorprenda es como la verdadera sí, dificultad, sí. quizá. Es que incluso yo he leído microrelatos, nada, de Ujú. 3 frases, en los que, ostras, qué bueno, porque Sí, sí, sí. en Y tres además para mí son frases, los mejores. Los textos son microcuentos y sí, a veces son súper difíciles de hacer. claro, eso es, bueno, yo eso sí que no lo sé hacer, pero cuando encuentras uno de estos de tres Que te líneas, choca, sí, sí, en tres sí. líneas te cuenta una historia entera, eso, y es porque te sorprende. Sí, 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 sí. O sea, eso sí que me parece de mente brillante. O sea, lograr hacer que en 3 líneas. Eso sí que tiene que estar pensado y repensado y ultra Sí, sí. corregido. Eso sí que Bueno, tiene yo que ser. eso no lo hago, pero vamos, cuando encuentras uno de esos es increíble.
Sí, y sí, te sí, explota no, la cabeza, que te explote la exacto. cabeza. Sí, sí. Es la sensación que buscamos, ¿no? Al final, que es lo que comentabas, el sorprender al final el relato y que, pues oye, que el tiempo invertido y lo que has leído y todo tenga un sentido al final y tenga una gracia de por qué he leído yo esto, ¿no? Pues hablando de todo esto, porque al final, claro, hablo del terror y quizá como más enfocado ahí por el tema de, pues, especial Halloween, ¿no? Y tal, y ya que estamos en la época, pero que es lo que hemos dicho, al final el miedo pues también puede estar dentro de terror, o sea, de distopías, perdón, de ciencia ficción, de novelas de misterio tipo policíacas, cosas así, también puede Sí. jugar en cierto papel el terror. Y yo te quería preguntar si hay algún autor o autora que haya influenciado en tu escritura, pero claro, ya no solo quizá el libro, porque al final es lo que digo siempre, yo a este programa lo llamé Entre historias y té y no Entre libros y té, por lo cual yo llamé Entre historias y té por una razón, y es que al final Sí. historias hay muchas, ya sean en videojuegos, en series, en películas, en cómics, y sí que abarca mucho más. Me gustaría saber si hay algo, alguna historia, algún director, algún guionista, algún libro, autor. Sí, sí, a ver, lo que hablábamos, yo no me considero una gran lectora de terror, o sea, no he leído muchísimo terror, sí que he leído pues Lovecraft, Poe y luego pues algún libro así, claro, que es terror, ¿no? Llega un momento que, Que lo que pues lo comentábamos, que ¿no? Que es decíamos, terror. el Saramago da mucho miedo. Pero sí que también me gusta mucho el cine de terror, muchísimo, que yo creo que me ha influenciado casi más en mis relatos, el cine y los cómics. Las historias desde la cripta, por ejemplo, ¿no? Esas historias pequeñitas, Sí, sí, pero sí. con mala leche, que es lo que decíamos, que al final sorprende, ¿no? Y Mm. eso también me ha influenciado, pero bueno, películas las que quieras, o sea, te podría decir las que quisieras de terror, ¿no? Adelante. La que nombrábamos antes de la carretera, bueno, que es una novela también, La niebla, por ejemplo, que es un terror en el que es la amenaza de algo que no ves, que eso me parece muy interesante, ese miedo, la amenaza de algo que Sí, no sí, sabes sí. qué es, pero que está matando a la gente. Me Y que parece al final súper se puede interesante. extrapolar a muchas cosas y puede ser una alegoría de lo que Sí, te dé a ti la exacto. gana, Sí, de realmente. hecho la película tiene mucha amiga, Mm. porque bueno, porque sobre todo, aparte de lo que no ves, es la gente cómo cambia, ¿no? Que eso, Que es lo bueno, que siempre decimos voy a lo siempre, mismo. Sí, como... cómo reaccionan. Ujú. Sí, no sé, a películas japonesas como The Ring, que para mí marcaron un antes y un después de lo que es la atmósfera, ¿no? Sí, sí, sí. De miedo. Bueno, clásicos Mítica, como mítica escena Drácula o... que hemos visto todos. Sí, sí, es que, bueno, pero claro, porque nos sorprendió, ¿no? Que es lo mismo de Exacto. siempre. Que era como Ahora ya, cuando eso ves una mismo. peli japonesa de ahora, ya como todas Sí, se ahora está copian como unas que lo a hemos otras. visto todo igual, entre Sí, comillas, ¿no? sí, pero ostras, aquella, cuando la vi, fue terrorífico. En ambientación, pues los clásicos, ¿no? El Mm. Drácula, la primera vez que la vi, lo bien hecha que está, es una pasada. O Sí, sea, sí, sí. y no sé, hay muchas, muchas películas. Luego, claro, terror de torturas y gore, que Claro, tirando también más a hay gore. algunas, pero eso me parece como, no me gusta tanto, es como más Mm. fácil, ¿no? Porque claro. Sí, realmente sí. No, quizá no es tan elaborado, sí que puede jugar también un poco con la psicología y tal, pero sí que es más tirar a lo fácil, a tanto de Bueno, no es mi cejas, estilo, a mí me gusta más, aunque pueda meter algo de sangre o de tal, me gusta mucho la psicología, el terror psicológico, el Mm, resplandor que decíamos antes, sí, 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 bueno, sí. O sea, al me mola final no te mucho. lo esperas tanto, pero el Resplandor es terror Sí, psicológico puro y duro. O sea, al menos la sí, primera sí, vez cuando lo ves, o sea, todo sí, mejor sí, con sí, las míticas escenas, ¿no? Pero cuando ves por primera vez la película te das cuenta realmente del tipo de terror que es. sí, sí. O Insidious, por ejemplo, la película de Insidious, que bueno, es espíritus y tal, pero la clave de la película es también el giro final, el que, bueno, no quiero desvelar, pero tiene un buen giro final que no te lo, creo que no te lo esperas y también da bastante miedo. Y no sé, los cómics también me han influido mucho, los de Hellblazer, por ejemplo, que son también historias eh, de espíritus y de demonios y tal, también están, bueno, yo creo que Sí, está sí. presente un poco todo lo que es el mundillo este, Sí, cómics, películas, libros, sí, sí, todo que al eso. final es un género
bueno, a ver, todos los géneros, ¿no? Pero sí que hay géneros como que abarcan mucho más, que son como más populares, más conocidos, porque lo que comentábamos, ¿no? Que a todos nos llama un poquito lo extraño, Claro, el polvo del sí. miedo y Tim tal. Burton, ¿no? Bueno, Exacto. Que sí, es un poco miedo a terror, digamos, a su manera, sí. realmente. Las películas de Tim Burton, yo creo que lo que más miedo da es casi cómo trata la gente a los monstruos. O sea, más que Sí, los monstruos a la gente, sino sí, sí, cómo sí. trata a la gente. Porque al final el miedo de lo cotidiano, del buen vecino, ¿no? Del vecino Mm, apacible que al final te quemaría viva, exacto, sí. ese es el miedo de verdad. Y algo, por ejemplo, que al final también como que a veces se deforma con el tiempo, como puede pasar, por ejemplo, con Frankenstein, con la novela en su día de Mary Shelley, Muy buena. que es buenísima la novela. Y claro, Sí, tú tienes una idea de Frankenstein, que luego entiendes que Frankenstein no es la criatura es la criatura, Frankenstein es sí, el sí, doctor, ¿no? Pero claro, tú sí, tienes sí, ya esa idea que te ha metido el cine, tal, sí. y yo recuerdo leer el libro, aparte de que tiene unas reflexiones súper chulas, porque vaya pluma tiene aquí Mary Shelley, por algo Sí, es quien sí, es, sí, pero claro, y al punto de empatizar con el monstruo. claro, porque al final el pobre solo Claro, hace lo lo que que, o sea, comentabas de cómo lo tratan, que dices, me da más miedo eso sí. que él, La, realmente. claro, la gente común Exacto, que al final lo que decimos siempre da más tiembla, miedo. tiembla de la gente común, ¿no? Sí, 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 sí. sí, tal cual. Es el lema de The Walking Dead, o la típica frase que se ha dicho siempre de a mí los muertos no me han hecho nada, quien me ha hecho algo ha sido los vivos. Ahí Así está, que eso totalmente. también hay que tenerlo en cuenta. Sí, sí. Y hablando antes del proceso creativo y tal, es una pregunta que siempre suelo hacer a todos los invitados que van viniendo al programa, que es que les pregunto qué es lo que para ti convierte en una escena en memorable. Y a mí me gustaría preguntarlo en el sentido del terror, en una escena de terror, para ti, ¿qué la convierte en memorable? En que esa escena o la vayas a recordar tú a nivel como escritora que la has escrito o bien como lectora que te la has topado en alguna novela, en algún relato. Bueno, lo hablábamos un poco antes, ¿no? Esa escena en la que no te esperas lo que va a pasar, sobre todo, Ujú. porque es que si en el terror te lo esperas, ya no, ya, bueno, eso Pierde te hace fuerza, levantarte. pierde la mitad del trabajo, Sí, exacto. que no te lo esperes, que haya un giro, que, bueno, que te dé, es que, claro, que es el miedo, ¿no? Que te veas tú, que sí, muchas escenas a la hora de escribir son demasiado descriptivas y entonces a veces ves la escena casi como una pintura desde fuera. No, yo creo que la escena tiene que conseguir que estés tú ahí dentro, que mires a Sí, tu alrededor y digas, vale, estoy ahí dentro. Eso es muy difícil, ¿eh? No, yo no sé si sí, lo consigo, pero entonces esa escena es memorable. Estás tú ahí dentro, no te esperas lo que va a pasar, tienes miedo, porque al final tenemos miedo de lo que no conocemos y de lo que no sabemos qué va a pasar. Si sabes lo que va a pasar, entonces ya tienes menos miedo, ¿no? Yo creo que eso es memorable, eso cuando lo que hablábamos antes de que cierras el libro o apagas la mm, película y durante un día entero estás dándole vueltas a esa estrellas escena, ahí, sí, sí, a sí. esa, y te giras y si oyes un ruido piensas, Ya te da eso, como más miedo, ahí sí, 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 sí. eso, ahí. Pues ese es El, el momento, sí. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí que es verdad que tener esa sensación de ese momento o de que se apague la película o que cierres el libro y te quedes como pensando y con Que esa veas incomodidad. un reflejo Exacto, en la ya vayas como pantalla mirando así y de tengas soslayo. miedo. Sí, 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 sí. porque estás ahí dentro. Y eso Exacto. Has es cerrado el libro, difícil. pero tú todavía no has salido de él, que son lo que Exacto, está difícil. exacto. Pues me Sí, gusta esa idea porque es cierto, sí. si no lo paramos a pensar, no llegamos a esa conclusión y me gusta que hayamos coincidido porque yo pienso igual en ese sentido. Y sí que es verdad que ahora acabas de decir bastantes historias y tal, pero siempre me gusta preguntar si tú tuvieras que recomendar una historia de estos géneros, ya, aunque ya no sea solo de terror, sino pues distopía, ciencia ficción, misterio, alguna cosa relacionada, ¿no? Aunque sean géneros independientes alguna historia que nos pudieras recomendar y por qué sí o sí dirías esa. Ay, es que, bueno, hemos ido soltando Claro, algunas, ¿no? hemos dicho varias. No sé, así
de los autores actuales, me gusta Mariana Enríquez también, me gusta cómo mezcla la historia de su país con el terror sobrenatural. Me gusta cómo lo hace. Bueno, que por eso es tan publicada y tan leída, ¿no? Yo la recomendaría sobre todo en Nuestra parte de noche, creo que es un librazo. O sea, si tengo que recomendar uno de los escritores actuales, recomendaría ese libro. Bueno, no sé, ahora mismo no, los que hemos ido diciendo un poco. Claro, Sí. que hemos ido diciendo bastantes, pero ¿y alguna distopía que te... Distopía, bueno, claro, sí, las que quieras. 1984, Un mundo feliz, bueno, los clásicos sobre todo, Los clásicos, Fahrenheit, sí, esos por supuesto. Luego, no sé, también los libros de Saramago creo que lo son, o sea, hay que además, el de la ceguera me dio mucho miedo a mí, o sea, realmente sí, es una distopía total. No sé, El señor de las moscas, por ejemplo, o sea, también terrorífico. También, Creo que no decíamos, sé. al final las distopías también dan su mal rollito, realmente, dan Sí. su miedo. No. De autores así actuales, hay uno que es ruso, Metro 2033, el libro Metro 2033 es una distopía que es Moscú, posapocalíptico, y entonces todo el mundo vive en el metro, en las estaciones del metro de Moscú. Y cada estación es un estado. Cada uno ha formado un tipo de estado, uno comunista, uno... sí, y es muy interesante lo que es, sí, terrorífico también, porque también hay unos monstruos que pululan por fuera y me ha gustado, eso creo que son 3 libros. Y bueno, yo me he leído el primero, pero me gustó mucho la idea. O sea, ahora cuando paso por un túnel de estos abandonados, pienso en ese libro. O sea, ya claro, te y esto, viene... o sea, que ha conseguido el objetivo, ¿no? Exacto, Meterme no en lo el hemos dicho libro. antes, ya ha conseguido lo que pretendía, ¿no? Que pasas por un sitio y te acuerdes de esa historia en concreto, que a mi parecer es un efecto muy guay que se consiga eso con una historia. Y bien, hasta ahora hemos estado hablando de terror, de eso de que a la gente nos gusta, lo curioso, nos genera un cierto morbo el mirar, pues el ver vídeos de fantasmas, de apariciones, ese tipo de día que dices, vamos a ver una peli de miedo. ¿Por qué? Porque me apetece pasarlo mal, me apetece esa sensación, ¿no? Y yo te quería preguntar, ¿por qué crees tú que a la gente le gustan las historias de miedo? No a todo el mundo le gusta, pero sí que es verdad que a mucha gente Todos nos tenemos gustan, nos encantan. claro, a lo mejor no nos gusta, pero tenemos cuando el es el morbillo, típico ¿no? momento de cena familiar que ya se ha alargado y la gente empieza a contar sus historias Claro. paranormales, ¿no? Sí. Hombre, esto ya empezó, ¿no? Cuando desde el Paleolítico, alrededor del fuego, ya empezábamos a cierto, explicar. a contar Bueno, nuestras yo creo, historias. sí, yo creo que tiene un sentido evolutivo. O sea, al final las historias de miedo, el miedo es evolutivo porque nos protege de los depredadores, de los peligros y al final las historias que se explicaban alrededor del fuego tenían ese sentido también, el que tú ya te fueras poniendo en situación por si acaso venía ese peligro. Entonces, al final lo que hacemos es entrenar al cerebro. Hay algún estudio que dice que el cerebro cuando escucha historias tiene la misma actividad que si estuviera en ese peligro. O sea, realmente es un entrenamiento que hace el cerebro para por si algún día se ve en esa situación. Y al final, y además la descarga de adrenalina, eso engancha. O sea, yo creo que nos volvemos adictos a eso, porque tiene la misma actividad que si estuviéramos, que si estuvieras, te estuviera persiguiendo un león, de verdad, si lo lees, tiene la misma actividad cerebral. O sea, realmente eso nos engancha, yo creo que nos engancha, sí. Y bueno, es eso, llevamos haciéndolo toda la vida, desde los primeros hombres que inventaron el fuego y estaban explicándose historias para saber qué hacer en ese momento. En el momento que viniera un león, ¿qué hacemos? Bueno, pues explicamos una historia en la que viene un león. Exacto. Yo creo que Pues es mira, eso. no lo había visto así, no lo había visto desde esa perspectiva tan cierto que es un instinto evolutivo totalmente que lo tenemos todos, el miedo, que al final es lo que de cierta forma nos hace sobrevivir, porque si no, pues no tuviéramos miedo a ciertas cosas, más de uno no estaría aquí ya, básicamente.
Así que no lo había visto así y sí que es cierto que es interesante y también ver cómo al final, claro, al final ya somos una sociedad acomodada, ya no es necesario que nos persiga un león, ya no vivimos en cavernas, al menos no todos, alguno que otro se ha quedado Bueno, por ahí. pero nos persiguen Claro, pero asesinos tenemos también, o es lo que has claro. dicho, el miedo al final evoluciona, exacto. Pero es curioso cómo incluso lo hemos conseguido, lo hemos convertido en un divertimento, porque celebrar Halloween, ir a parques de atracciones, a entrar a pasajes de miedo, parques temáticos destinados Sí. al miedo, como puede ser Horrorland y este tipo de sitios que vas a un pasaje a pasarlo mal, o sea, es Claro, pero te lo pasas bien porque sabes que no es real. Y entonces el exacto. cerebro se entrena, descarga la adrenalina, pero sabe que no es real. Y Y aún entonces así tienes es ese ese cierto juego, miedo sí, y ves a la sí, gente asustarse y todo eso. Es sí, sí, como, sí. La es reacción es la curioso. misma, sí, 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 Exacto. sí, Es lo que sí, decías, sí, de cómo entrenar la mente y el tal. Y cerebro, sí, sí. esa adrenalina, pues también, que al final es un poquito adicto a esa adrenalina del susto momentáneo y de, pues, de verte un día tus vídeos a las 3 de la mañana, vídeos de miedo, ¿no? Que es muy típico esto también. Sí, sí, sí. Y para terminar, una pregunta que siempre hago a todos los invitados que me gusta más que nada, porque lo que he dicho, ¿no? Pues así te vas haciendo tu caja de herramientas con lo que se va adquiriendo. Y es, ¿qué consejo le darías a alguien que acaba de empezar a escribir? Puede ser o escribir en general o bien escribir cuentos, relatos, historias de terror, distópicas. Sí, bueno, lo primero que decimos todos es que lea mucho, que al final es la mejor escuela, porque no solo libros, relatos, todo lo que caiga en sus manos, lo de compañeros, lo que hagan compañeros, escritores consagrados, todo, que intente leer lo máximo posible, que a veces cuando escribes cuesta sacar tiempo para leer, pero es importante. Sí, cierto, muy cierto eso. Sí, sí. Que disfrute, porque si al escribir no estás disfrutando, si te aburre lo que estás escribiendo, tíralo, porque, o sea, no. Exacto, O sea, cierto, cierto. porque si te aburre a ti, le va a aburrir a otra persona. Sí, sí, que eso, que Exacto. disfrutes, que si lo que estás escribiendo no te excita, emociona, te aterroriza, no tiene sentido, porque hacemos esto para divertirnos, ¿no? Para ganar dinero, no. Exacto. No, Sí, no, el que venga aquí con la intención de ganar, de hacerse de oro, que cierre la puerta a no. salir porque no lo va a Entonces conseguir. eso, que intente disfrutar, que participe, aunque le dé vergüenza, que intente participar en todos los concursos que pueda, que siempre se aprende, siempre. Ujú. Y el primero saldrá muy mal, pero conforme vas enviando se va cogiendo pericia y vas cogiendo trucos y bueno, claro, sí puede que se apunte a algún curso de escritura, pero bueno, eso ya sí, sí, mientras no dejes de leer, yo creo que ya leyendo ya aprendes. Ujú. Pues muy interesante, Susana, muchas gracias, porque sí que, mira, por ejemplo, esto de los certámenes sí que es cierto que se suele recomendar mucho Sí. más que nada para ir adquiriendo bagaje, para, oye, que si no ganas, pues a lo mejor hay alguna persona por ahí que se ha fijado en tu historia, ¿sabes? Da vergüenza porque dices, ¿cómo voy a Mm. enviar yo esto si me van a decir, no, es igual, envíalo? Eso sí, Claro, corrige. el no Corrige antes de enviar, corrige, corrige exacto. antes de Eso enviar. es un consejo muy importante también. Sí, Corrige sí, antes de sí, enviar sí, o aunque no lo envíes tú, corrige, es lo sí, sí, primero. sí, 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 pero bueno, bien. Pues muchas gracias, Susana. Ha sido una verdad una Un charla súper placer. interesante. Gracias por pasarlo terroríficamente bien entre historias y té Sí. en este especial de Halloween y espero que te lo hayas pasado bien. Que has Me estado lo he a pasado gusto. genial, ha sido un placer. Sí, sí. Comité. Tu té, exacto, con nuestros tés, aquí estamos. Y nada, muchísimas gracias y bueno, esperemos verte. Las puertas están abiertas, si en algún momento quieres venir, contarnos una nueva historia que hayas sacado, adelante, las puertas quedan abiertas y Vale, espero de que lo hayas acuerdo. pasado muy bien. Muchísimas Bien, gracias, Susana, un placer. gracias. Adiós. Adiós.